Muy buen día a todos ustedes. Muchas gracias por el interés mostrado en este webinar que denominamos Análisis Modal, mismo que estaremos desarrollando en conjunto con nuestros partners de Use of México, a través de la ingeniera Carla Morales, quien desarrollará los conceptos teóricos, y por nuestra ingeniera Andrea Márquez, especialista de producto de CITEC, quien concluirá con una demostración del software y su interpretación. Por favor, siéntanse con la libertad de realizarles preguntas que les surjan, algún comentario. Estamos abiertos ahí en el chat para que puedan dejar ahí las preguntas que vayan surgiendo, y con gusto al final de la sesión vamos a estar respondiéndolas. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y comenzaríamos. Gracias, Carla. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leo, por la introducción. Como lo comentó Leo, siéntanse en la libertad de realizar cualquier pregunta que tengan a través del chat. Vamos a tratar de aclarar todas las dudas que vayan quedando durante la presentación. Vamos a comenzar. El tema, como ya lo saben, es análisis o pruebas modales. ¿Qué es el análisis modal? El análisis modal es una herramienta indispensable para entender la dinámica estructural de los objetos, o lo que es lo mismo, nos ayuda a saber cómo vibran y qué tan resistentes son estos objetos a determinadas fuerzas aplicadas. Con esto, los diseños de estructuras o diversos componentes pueden ser probados, optimizados y validados. Este tipo de análisis es comúnmente aceptado en un amplio rango de aplicaciones en el sector automotriz, la ingeniería civil, aeroespacial, generación de energía, instrumentos musicales, entre muchas áreas más. Y ha sido ampliamente aplicado al campo de ingeniería en cuestiones como el diseño dinámico, fabricación y mantenimiento, reducción de vibraciones y ruido, control de vibraciones, monitoreo de condiciones, detección de fallas, actualización de modelos, así como la validación de los mismos. Con el análisis modal es posible calcular las frecuencias de resonancia natural de los objetos, así como los factores de amortiguamiento. De igual manera, podemos visualizar las formas de modo en una geometría animada de los objetos sometidos a prueba o medición. Cuando nos referimos al modelo modal, hacemos referencia a la adquisición de parámetros modales, como podrían ser frecuencias naturales, amortiguamiento, formas de modo. Y para determinar modelos modales precisos, se debe realizar un análisis modal exhaustivo basado en mediciones de pruebas precisas. La prueba y análisis modal normalmente involucran una o más fuentes de excitación, como podría ser un martillo de impacto o bien un shaker. Bueno, si hacen la traducción, sería un vibrador modal. Transductores de fuerza que se encarguen de adquirir las señales de excitación de entrada. Uno o más acelerómetros para obtener las señales de respuesta o salida. Un sistema de adquisición de datos, que es el que nos va a ayudar a procesar las señales. Y una computadora con aplicación de software de prueba o análisis modal, que es la que nos va a permitir hacer el análisis y obtener los resultados. Como ya lo mencionamos en la parte de las aplicaciones, el análisis modal se emplea en diversas industrias. Por ejemplo, nos sirve para analizar y validar diseños como partes del chasis de un avión, alaves de turbinas eólicas o de gas, chasis de automóviles, así como todo aquello que pueda estar expuesto a fuerzas y pueda tener frecuencias de resonancia con una amortiguación críticamente baja. En frecuencias de resonancia con una amortiguación críticamente baja, un objeto reaccionará o vibrará fuertemente, incluso con cantidades bastante pequeñas de fuerza y energía recibidas. El análisis modal puede brindar al usuario una descripción general de las frecuencias naturales del objeto, los parámetros de amortiguación y las formas de modo estructural. De esta manera, el usuario puede modificar el objeto para que sea menos sensible a fuerzas aplicadas y optimizar el diseño del objeto. Por ejemplo, se puede modificar con respecto a la forma que tiene o a la masa del mismo. También podemos emplear el análisis modal para correlacionar modelos analíticos de elementos finitos
con prototipos de la vida real a través del uso de las características de amortiguación que podemos encontrar con las pruebas modales. La optimización del diseño a menudo se enfoca en satisfacer las demandas actuales, como por ejemplo, economía de combustible y la tendencia hacia contar con estructuras un poco más ligeras. El análisis dinámico estructural es en la mayoría de los casos obligatorio para tales procesos con la finalidad de saber cómo reacciona una estructura a una cierta excitación. Con la finalidad de poder recopilar resultados modales de alta calidad y realizar trabajos con el análisis modal, se deben considerar muchos aspectos de las pruebas. Una prueba modal debe incluir con mayor frecuencia los aspectos que voy a describir a continuación, como por ejemplo la prueba modal. Los datos adquiridos en esta prueba son la base para realizar el análisis modal y sacar conclusiones sobre la dinámica estructural de los objetos a prueba. Las pruebas modales se pueden realizar empleando fuentes de excitación artificial para hacer que el objeto a prueba vibre, o bien haciendo que el objeto a prueba funcione en condiciones operativas, es decir, realizamos pruebas en sitio donde habrá vibraciones en condiciones naturales. Podemos tener tres tipos de pruebas principalmente. La primera serían pruebas de análisis modal experimental o EMA, que se pueden realizar tanto en campo como en condiciones controladas de laboratorio. Las pruebas en laboratorio tienen la ventaja de que tienen una relación señal-ruido más alta y tienen la capacidad de cambiar más fácilmente la configuración de la prueba. Al realizar las pruebas EMA, los objetos se excitan mediante fuerzas artificiales, tanto las señales de entrada como las señales de salida, por lo que podría ser las excitaciones y las respuestas. Se pueden medir y estas se utilizan para estimar los modelos modales. Otro tipo de prueba que tenemos sería la ODS, Operating Deflection Shapes, que es una forma sencilla para realizar análisis dinámico y ver cómo se mueve una máquina o estructura según sus condiciones operativas. Las pruebas ODS no tienen fuerzas artificiales aplicadas y solo se miden las señales de vibración de respuesta. Un modelo modal no puede ser estimado a partir de mediciones ODS, eso es muy importante que quede claro, pero sí nos puede proporcionar formas de deflexión estructural que mejoran el análisis de los dispositivos bajo prueba. ODS se utiliza con éxito para el control de acondicionamiento de máquinas y en aplicaciones de ingeniería civil, por ejemplo, en puentes, edificios y otras estructuras que son difíciles de excitar mediante la aplicación de fuerzas artificiales. Y por último, tenemos el análisis modal operativo, OMA. El procedimiento de medición de prueba modal para el análisis operacional OMA es similar al ODS y lo que varía es la parte del análisis. Antes de comenzar una prueba modal, se requiere tener ciertas preparaciones. La preparación de la prueba implica tener en consideración los siguientes puntos. La selección adecuada del soporte de la estructura. El objeto bajo prueba debe poder vibrar libremente de manera que revele mejor la dinámica estructural de los objetos. Por ejemplo, si el objeto es ajustado al suelo, la dinámica estructural del objeto cambiará y las medidas no van a reflejar las propiedades dinámicas reales del objeto. Es por ello que dependiendo de las propiedades del objeto a prueba, se debe realizar una selección adecuada del soporte que va a tener la estructura. Otro factor importante son los tipos de fuerza de excitación. Se pueden seleccionar diferentes tipos de excitación de entrada para la prueba EMA. El tipo a elegir depende del escenario del usuario. Por ejemplo, las excitaciones de un martillo de impacto o un martillo modal son a menudo la mejor solución para estructuras homogéneas más pequeñas y para mediciones de campo, ya que el martillo de impacto es rápido, portátil y no requiere de algún accesorio. Otra fuerza de excitación podría ser un barrido sinusoidal, que lo generamos a través del uso de un shaker. El ruido aleatorio y otros tipos de excitación de un shaker son a menudo la mejor solución para estructuras complejas más grandes, donde se requiere un análisis más profundo. Por ejemplo, en estudios de no linealidad, factor de cresta bajo y alta relación señal-ruido.
Para estructuras grandes o muy complejas pueden ser necesarios incluso varios shakers si no se pueden encontrar las ubicaciones de los grados de libertad, donde todos los modos tienen una participación suficientemente alta para una extracción adecuada del modelo modal. Además, los shakers pueden tener una fuerza controlada de acuerdo a las necesidades que tenga tanto la prueba como el usuario. En algunos otros escenarios se pueden elegir shakers estándar, como por ejemplo vibradores electrohidráulicos y martillos de caída, junto con otros métodos de excitación que proporcionan mejores excitaciones de entrada para algunos propósitos especiales. Otro punto a considerar sería la ubicación o las ubicaciones de los puntos de excitación. Para las pruebas de EMA es importante excitar el objeto en una ubicación que afectará al objeto para revelar la mayoría de las características vibratorias que tiene. Por ejemplo, si un objeto se excita en un lugar donde algunos patrones de modos de vibración siempre tienen una amplitud mínima, estos modos no absorberán la energía y no se van a excitar. Para identificar las ubicaciones de excitación adecuadas, muy comúnmente se deben realizar algunas pruebas previas en las que se comparan diferentes ubicaciones de puntos de condición. Si se dispone de algún modelo de elemento finito, esto también se puede utilizar para determinar buenas ubicaciones de excitación. En el caso de las pruebas ODS y OMA, que no utilizan señales de fuerza de entrada, es igualmente importante seleccionar los grados de libertad para que no estén en una posición nodal de ningún modo, de manera que no incluyan componentes de energía de todos los modos estructurales. Respecto al hardware y los sensores para medir las fuerzas y las respuestas, para las pruebas EMA las excitaciones de entrada generalmente se miden mediante transductores de fuerza o cabezales de impedancia en los puntos de activación. Un cabezal de impedancia incluye un sensor de fuerza y un acelerómetro que se usa comúnmente para obtener mediciones de puntos de conducción. Como alternativa a los cabezales de impedancia, podemos colocar un acelerómetro cerca del sensor de fuerza en los puntos de excitación. Las señales de respuesta se miden muy a menudo con acelerómetros, pero también se puede con otro tipo de sondas o sensores. Generalmente se eligen múltiples acelerómetros para optimizar la consistencia de los datos y reducir el tiempo de medición, así como para estructuras complejas más grandes. Como ya sabemos, los sensores tienen diferentes sensibilidades y rangos de frecuencia. Es por ello que se deben seleccionar los sensores de modo que todos admitan el rango de frecuencia y el rango de nivel incluidos en la prueba modal. Estos rangos dinámicos también pueden ser compatibles con el sistema de adquisición de datos elegido. Es importante tener en cuenta el peso de los sensores. Este es otro punto muy importante, debe de quedar claro, ya que el objeto va a vibrar de manera diferente cuando la carga masiva de los sensores sea realmente alta. Una regla general es que la masa del sensor debe ser menor a 1/10 de la masa del objeto a medir. ¿Cómo realizamos la prueba modal? Cuando se realizan los preparativos de la prueba, pues básicamente estamos listos para comenzar. Las pruebas EMA, dependiendo de la situación de prueba, se podría utilizar con uno o varios excitadores modales y uno o varios sensores de respuesta. Estas diferentes configuraciones de prueba se agrupan en lo que sería prueba modal de referencia única y prueba modal de referencia múltiple. Estos también tienen, estos son los dos principales grupos que también tienen varios subgrupos y que bueno, para el fin de esta presentación los vamos a reducir porque bueno, estaríamos perdiendo el objetivo. Con respecto a las pruebas modales de referencia única, en estos casos de prueba podemos encontrar sistemas SISO, Single Input and Single Output, es decir, una entrada y una salida, o sistemas SIMO, Single Input and Multiple Outputs. Esto quiere decir que vamos a tener una entrada y varias salidas. Respecto a la excitación, podría realizarse con un martillo de impactos o bien con un shaker para las salidas, como lo podemos ver en las imágenes.
Y bueno, para las pruebas modales de referencias múltiples, hay pruebas que requieren tener más de una referencia debido a que los modos de referencia no están presentes en un solo punto fijo de la estructura. La estructura podría, por ejemplo, presentar diferentes modos con deflexiones modales predominantes en diferentes partes de la estructura. Estos modos se denominan modos locales. Un ejemplo de esto son las estructuras complejas compuestas por varias partes diferentes o con diferentes propiedades estructurales. Aquí generalmente vamos a encontrar sistemas MIMO, Multiple Inputs and Multiple Outputs. Como pueden ver en la imagen, se pueden emplear 2 o más shakers, 2 o más martillos, y puede haber como señales de salida 2 o más acelerómetros. ¿Qué es un martillo modal? Un martillo modal es usado para pruebas de martillo de impacto. La prueba de martillo de impacto generalmente se lleva a cabo en una estructura simple o se utiliza como una inspección rápida antes de realizar la prueba con un shaker. Implica relativamente menos equipo, que sería un sensor sin shaker, y requiere poco tiempo para configurar y realizar la prueba modal. Aquí vemos una imagen de un martillo modal, que básicamente se compone por la punta del martillo, que este es importante, ahorita lo vamos a comentar, un sensor de fuerza y el mango con el que sostienes el martillo de impacto. Tipos de martillo modal. Actualmente en el mercado podemos encontrar diversos tipos de martillos modales. Sin embargo, sus características dependerán del tipo de estructura para el cual están diseñados. Con la finalidad de tener un panorama general de qué martillo modal se ajusta mejor a cierta prueba, podemos utilizar la tabla mostrada aquí como referencia. Esto nos habla únicamente respecto al tamaño del martillo. Puede ser pequeño, mediano, grande, y bueno, como pueden ver, los pequeños son utilizados para, por ejemplo, tarjetas electrónicas, procesadores, módulos de memoria. Los medianos para hacer análisis en motores pequeños u otros dispositivos de maquinaria pesada, pero pequeños o medianos. También aquí tenemos una escala de intervalos, la sensibilidad o la masa que puede tener. Una vez que se define el tamaño del martillo, algunas propiedades adicionales deben ser consideradas, como por ejemplo, la respuesta en frecuencia, que hace referencia al intervalo de frecuencia seleccionado para la punta de impacto, las dimensiones y el peso del martillo, estas son más consideraciones prácticas, el intervalo de medición, que nos proporciona el nivel de fuerza de impacto suficiente para la prueba que vamos a realizar, la sensibilidad y la no linealidad. Respecto al intervalo de frecuencia a considerar en la prueba modal, es importante seleccionar de manera adecuada la punta del martillo. Un material de punta duro proporciona un intervalo de frecuencia más grande, pero también puede que sea más difícil evitar golpes dobles. Por el contrario, la punta de martillo más suave proporciona un tiempo de impacto más largo y proporciona una mejor transferencia de energía a la estructura a frecuencias más bajas, pero el intervalo de frecuencia en la prueba modal será menor. Como un consejo general, se debe elegir un material de punta de martillo con una respuesta en frecuencia en la que la atenuación sea inferior a 6 decibeles en la frecuencia superior de la prueba modal. ¿Qué es un shaker modal? Los shakers o vibradores, agitadores, como lo quieran llamar, que se usan para excitar estructuras grandes o complejas con la finalidad de lograr obtener modelos modales de alta calidad. En comparación con los martillos, los shakers tienen una capacidad de excitar una estructura en un rango de frecuencias mucho más amplio y con diferentes tipos de señales que pueden ser controladas y se pueden usar para obtener una curva con las características deseadas por el usuario. Cuando se controla el nivel de excitación de un shaker, la estructura se puede proteger de deflexiones de amplitud críticamente altas y se pueden probar diferentes niveles para analizar cuándo ocurren los efectos no lineales. Actualmente existen varios tipos de shakers que pueden ser empleados como shakers modales.
y algunos de ellos son los que podemos ver en esta lista. Cada uno tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas. Los shakers de imán permanente, generalmente nos referimos a ellos como un shaker común o normal, y esto es porque tienen un propósito general. El dispositivo a prueba puede ser acoplado directamente a la armadura del shaker, y de este modo el área de vibración puede agrandarse utilizando un head expander de acuerdo al tamaño del espécimen. Este tipo de shakers son usados comúnmente para pruebas de vibración de micropartes, pruebas modales de ensamble y electrónicos, pruebas de choque, calibración de sensores, pruebas de fatiga y resonancia, así como para la parte de investigación y desarrollo. Estos de aquí son shakers modales, también son conocidos como excitadores modales y tienen algunas ventajas en comparación con el shaker normal. En lugar de fijar el dispositivo de prueba a la armadura del shaker, el shaker modal se conecta a un dispositivo bajo prueba mediante una varilla de conexión llamada Stinger. Esta varilla puede ser ajustada a la longitud requerida sin necesidad de mover el shaker, lo cual simplifica bastante la configuración. Este tipo de shakers son usados para hacer pruebas en tarjetas electrónicas, subcomponentes, maquinaria, vehículos, aeronaves y en el área de la construcción. Estos de aquí abajo son shakers inerciales y son usados para estructuras que requieren una excitación en bandas de frecuencia más baja. Los shakers son conectados directamente a la estructura y el movimiento de inercia de la masa del shaker proporciona las fuerzas necesarias a la estructura. Los campos de aplicación son muy similares a los de un shaker modal. Dependiendo de las dimensiones de la estructura, las frecuencias de excitación requeridas, así como los niveles de vibración a prueba, se pueden usar tanto shakers modales como shakers inerciales. Y bueno, a continuación vamos a ver los diferentes tipos de señales de excitación que podemos generar con un shaker. Como pueden ver aquí, una de esas señales es la señal aleatoria o random. Esta señal nos proporciona un ruido blanco con una variación aleatoria de amplitud y fase en un rango de frecuencias definido. La señal aleatoria no es periódica y esto causa una fuga en las estimaciones espectrales, mismas que se pueden controlar utilizando una ventana de ponderación de tiempo y aumentando la resolución espectral. Proporciona una buena relación pico-RMS, así como una relación señal-ruido buenas, por lo cual es una excelente opción para hacer una aproximación lineal de un sistema. La siguiente señal sería una ráfaga aleatoria o burst random. A comparación del modo aleatorio, con este tipo de señal se puede estar libre de fugas siempre y cuando se relacione la velocidad de ráfaga adecuada. Este tipo de señal de excitación es relativamente rápido de usar, sin embargo el factor de cresta aumenta y la relación señal-ruido se reduce en comparación con las excitaciones aleatorias. Por otro lado, tenemos señales pseudoaleatorias. Este es un método rápido, sin fugas y proporciona un factor de cresta y relación señal-ruido buena. Sin embargo, una señal pseudoaleatoria no se puede utilizar para realizar la aproximación lineal de un sistema no lineal. Con señales de excitación pseudoaleatorias se repite el mismo bloque de señal de tiempo aleatorio ejecutándose en un bucle. De este modo, la estructura de prueba asentará sus vibraciones en una respuesta periódica, mediante la cual se pueden lograr mediciones sin fugas utilizando una ventana de ponderación rectangular. Para las señales pseudoaleatorias, la energía en los componentes espectrales es fija, pero tienen fases aleatorias. El contenido de energía fija en los componentes espectrales puede ser constante en el rango de frecuencia utilizado o moldeado para concentrar la energía alrededor de las frecuencias de resonancia. Otra señal puede ser la aleatoria periódica o periodic random. Esta es una combinación de señales aleatorias y pseudoaleatorias que se beneficia de mediciones sin fugas y la mejor aproximación lineal de un sistema. Sin embargo, el tiempo de prueba es más largo que cuando se usa este tipo de señales por separado.
Una señal aleatoria periódica es una señal pseudoaleatoria que cambia con el tiempo. Es decir, cuando una señal pseudoaleatoria se ha estado ejecutando durante algunos bloques de tiempo, cambia a una señal pseudoaleatoria diferente. Este proceso continuará a través de las mediciones modales y de este modo la estructura tiene tiempo para asentarse en las respuestas de estado estacionario dadas por las diferentes señales pseudoaleatorias. Es importante recalcar que solo el último bloque de tiempo para cada señal pseudoaleatoria, es decir, cuando la señal ya está establecida, este es el bloque que se utiliza para el análisis modal. Por último, tenemos estas señales que sería el chirrido sinusoidal o sinusoidal chirp. Con una señal de chirrido, un barrido sinusoidal se ejecuta a través de un rango de frecuencia definido para cada bloque de tiempo. Las señales chirps están en la misma categoría que las señales pseudoaleatorias y tienen las mismas características útiles, así como sus desventajas. Pero para chirps sinusoidales, el factor de cresta se reduce a menos de 2 y la relación señal-ruido es alta, así como el contenido espectral tiene una magnitud plana y una fase suave. Las señales de chirp son adecuadas para la medición de no linealidades en las estructuras. Para señales pseudoaleatorias, la energía en los componentes espectrales es fija, pero tienen fases aleatorias. Por último, tenemos las señales sinusoidal barrida y escalonada o sweep and steep shine. Estas señales tienen las mismas características que la señal chirp, pero el intervalo de frecuencia completo no se cubre en cada bloque de tiempo. Al igual que la excitación chirp, sweep shine y steep shine son excelentes opciones para examinar las no linealidades de las estructuras. Y con el barrido definido por el usuario o la tasa de pasos es posible analizar ciertas frecuencias y modos fácilmente con un mayor detalle. Bueno, esto sería todo con respecto a la parte técnica. Por favor, si tienen alguna duda, colóquenla en el chat. Estos son nuestros datos de contacto: Armando Romero, que es el director de WISOP México, y su servidora Carla Llera, encargada de la parte de ventas en campo. A continuación, Andrea de CITEC nos va a apoyar con una demostración. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Márquez. Yo formo parte del equipo de CITEC. Y bueno, el día de hoy vamos a dar una demostración de lo que es el software de DUSOFT y el módulo con el que contamos de análisis modal. Bueno, en este caso voy a empezar a hacer mi configuración. Ok. Bueno, este es el software de DUSOFT. Cabe mencionar que este software es un software gratuito. Si ustedes gustan, lo pueden descargar directamente desde la página oficial de DUSOFT. Y bueno, con el modo de simulación que nos ofrece el software, pueden interactuar con el software sin necesidad de tener un sistema de adquisición de datos conectados. En este momento, yo tengo un sistema de adquisición de datos de la familia Sirius, que es el que se muestra aquí en la pantalla. Y bueno, acá de manera gráfica se ven los canales que yo tengo disponibles, que bueno, en este caso son 4 para acelerómetros, 1 para mediciones de alto voltaje y 3 entradas universales. Pero bueno, en este caso, como vamos a medir vibración, solamente vamos a utilizar los canales de ACC. De este lado tengo una lista en donde, bueno, yo tengo toda la lista de canales disponibles. Y bueno, en este caso, yo ya tengo conectados mis sensores, pero bueno, cabe mencionar que los sistemas de adquisición de datos pueden leer la tecnología TEDS si es que sus sensores contarán con ella. Bueno, aquí solo lo voy a desconectar de manera rápida. Cuando yo lo desconecto, desconecté el primer sensor.
Cuando yo lo desconecto, pues el sistema detecta que no tiene ningún sensor y vuelve a aparecer el canal como estaba. Sin embargo, en este caso es el martillo de análisis modal. Lo conecto y como tiene tecnología TEDS, en automático va a detectar que es un sensor tipo IEPE. Y bueno, la cantidad física que va a estar midiendo va a ser fuerza. De igual manera aquí yo puedo meterme en la configuración del canal y de este lado voy a ver los datos del equipo que tengo conectado. En este caso es un martillo modelo 5202 de la marca Daitran. Y bueno, ya como tiene tecnología TEDS, yo ya no requiero hacer ninguna configuración adicional para comenzar a realizar mis mediciones. De este lado puedo nombrar el canal. Voy a poner que es el martillo. Y también tengo conectado un acelerómetro. Este acelerómetro también cuenta con la tecnología TEDS y en automático fue reconocido con el sistema. Incluso, bueno, esta tecnología les avisa cuando sus sensores están próximos a expirar en cuanto a la calibración. Y bueno, aquí bueno necesito mover alguna otra configuración para comenzar a utilizar el acelerómetro. Bien, este es el software de Diusoft, pero además cuenta con módulos especializados. Los módulos especializados los vamos a encontrar en la ventana de más. Y bueno, aquí tenemos una lista de ellos de acuerdo a diferentes aplicaciones. Tenemos algunas que son para acústica y bueno, aquí tenemos la parte de vibración. En este caso yo voy a seleccionar el módulo de Modal Test y bueno, en automático se va a cargar una ventana nueva en donde voy a tener, donde voy a poder estar configurando la prueba que voy a realizar. En este caso voy a empezar con el método de prueba. Aquí me va a dar 3 opciones. Voy a poder hacer prueba con un martillo, con un shaker o si bien podemos hacer medición ODS. En este caso va a ser un martillo lo que se va a utilizar. Y bueno, aquí el método va a ser que vamos a utilizar un solo acelerómetro para medir distintos puntos en una placa metálica. Después, bueno, tenemos la resolución de este lado, solamente como ejemplo para esta prueba, voy a poner 100,000 muestras. Okay. Me regreso para acá. 100,000 muestras y voy a configurar 8,192 líneas. Y bueno, aquí nos vamos a basar en el teorema de Nyquist, que nos dice que solo podemos medir hasta la mitad de la tasa de muestreo. En este caso serían 5,000 Hz. O bueno, si bien necesitamos al menos 2 muestras por línea. Entonces, bueno, aquí ya vamos a tener las líneas. Y esta opción, bueno, yo voy a poder determinar cuántos golpes voy a dar en un punto para hacer un promedio y discriminar dobles golpes. En este caso, por cuestiones prácticas, solamente voy a configurar 2. Y en el trigger, aquí yo puedo poner a partir de qué excitación mi prueba se va a empezar a grabar. Para la discriminación de dobles golpes, le puedo decir que a partir de 100 newtons me discrimine ese golpe. Y ahora para seguir con la configuración, yo voy a tener 9 puntos en mi placa. Entonces, en mis canales de excitación, voy a seleccionar los 8 puntos. Bueno, voy a configurar los 8 puntos que yo voy a tener, que yo voy a estar excitando. En este caso, el punto número 5 va a ser el del medio. Y ese es el que vamos a poner de este lado, del lado de respuesta. Y entonces el punto 5 va a ser en donde va a estar el acelerómetro y va a ser la respuesta. Bueno, aquí me faltó poner utilizado en el canal para que lo dé de alta en el módulo de Modal Test. Entonces aquí ya puedo seleccionar que
canal de respuesta va a ser el acelerómetro. Y en cuanto a los canales de excitación, solo basta con seleccionar el del martillo. Y bueno, en automático me va a decir que la unidad física que voy a estar midiendo va a ser fuerza y las unidades van a ser newtons. En cuanto a las unidades, del lado de la configuración del canal, yo puedo cambiar de acuerdo a las unidades en las que yo quiero estar visualizando mi medición. En este caso, newtons, kilonewtons, libras fuerza, kilogramos fuerza. Y lo voy a dejar en newtons. Me regreso al módulo. Aquí va mis salidas, lo que voy a estar analizando una vez que haga la prueba. Y bueno, en automático, si yo me voy a la parte de medición, Usoft me va a crear una ventana. Bueno, aquí es el sistema de adquisición de datos, que es el que se mostraba de manera gráfica en la parte de configuración del software, el martillo de análisis, que ya está conectado. En este caso vamos a seleccionar una punta rígida, porque bueno, nos va a permitir tener un mayor, un espectro de excitación más amplio y vamos a tener un mejor resultado. Una de las desventajas de ocupar la punta más rígida es que hay más probabilidad de tener un doble golpe. Y bueno, aquí está la placa con los puntos que se van a estar excitando. En este caso, vamos a golpear todos estos, los de alrededor, y el 5, el punto 5 va a ser la respuesta. Bien. En este caso, esta es la ventana que me va a configurar Usoft de manera estándar. Okay. Listo. Y bueno, aquí ya tengo todos mis indicadores visuales para estar viendo tanto la respuesta del acelerómetro como los golpes que voy a estar dando con el martillo. Aquí tengo mis canales, aquí solamente es para visualizar si el acelerómetro no se llega a sobrecargar. Y bueno, de este lado, Usoft nos da la opción de tener nuestra estructura dibujada. La podemos importar con el formato UNV o la podemos dibujar en el propio editor. En cuanto al formato UNV, hay muchos programas CAD que no son compatibles con este tipo de formato. Sin embargo, Usoft nos recomienda un convertidor gratis que se llama geos.org y bueno, con de nuestro dibujo CAD lo podemos convertir a UNV. En este caso, como es una estructura muy sencilla, lo podemos hacer en el editor directamente de Usoft. Aquí nada más va a bastar con que yo seleccione los puntos, que van a ser 9, y empezar a dibujar de acuerdo a las coordenadas. Aquí ya tengo todos mis puntos y lo siguiente que voy a hacer va a ser trazar las líneas. Y bueno, aquí voy del 1 al 2. Y así hasta tener todos mis nodos unidos.
Bueno, aquí ya tengo la figura terminada y nada más basta con que le dé en guardar y salir. Y bueno, en automático tengo la estructura que vamos a analizar. Aquí también, a pesar de que es una ventana que ya me la da por default Usoft, yo puedo personalizarla a como sea mi requerimiento. Aquí voy a poner el video para poder visualizar cuando damos el golpe. Okay. A ver si se ve. Listo, creo que es bien. Bueno, en la parte de acá, donde dice Average Count, me va a contabilizar los golpes que voy a dar. En este caso yo solo puse 2, para que a partir de esos 2 golpes, Usoft me haga un promedio y discrimine doble el damping. Y bueno, aquí me va a ir mostrando los puntos que yo voy a ir midiendo. En este caso voy a empezar con el punto número 1. Voy a poner mi mano, pero pues no tendría que ponerlo. La voy a poner para evitar el doble golpe. Entonces, es el primera, no lo contó. A ver, me tengo que salir de modo de diseño. Voy a darle en guardar para empezar a guardar todos los datos. Listo. Y voy a empezar con el primero. Y segundo. Bueno, aquí Usoft empieza a guardar los datos, mi estructura se empieza a animar y para seguir con el siguiente punto, solo basta con dar en siguiente punto de excitación. Entonces voy a pasar al punto número 2. Y otra vez presiono el siguiente punto de excitación. Después paso al punto número 3. Siguiente punto. Y bueno, de este lado también me va marcando los puntos que ya va calculando el sistema. 3. 6. De igual manera, por ejemplo, si en nuestra prueba vemos que el golpe hubo mucho hubo un doble golpe, podemos tener la opción de quitar ese punto para volver a hacer la prueba. Entonces, aquí yo puedo volver a dar los golpes para que la muestra anterior se elimine y pueda hacer una nueva. Entonces, en este caso, y me puedo ir al siguiente punto. Listo. Bueno, aquí ya tengo todos mis puntos grabados. Voy a quitar esta ventana. Y bueno, de este lado voy a tener todos mis resultados. Aquí voy a poder ver tanto la función de transferencia de los golpes que di, como la coherencia.
Y bueno, la coherencia solamente va a ser para revisar la correlación que hay entre el espectro de salida y el espectro de entrada. Aquí, bueno, voy a empezar con las excitaciones. Aquí puedo ver en la parte del martillo, seleccionar todas las excitaciones. Y bueno, ver más a detalle cada uno de los resultados. De igual manera en las respuestas, en este caso que sería el acelerómetro, puedo ver todos los golpes. En este caso del punto 1, del punto 2, del punto 3. Y bueno, aquí como di 2 golpes, me va a permitir ver los 2 golpes. Si yo quiero ver solamente uno, puedo ver uno. Ahora en la parte voy a tener una ventana de análisis. Y en esta ventana de análisis voy a tener todas las señales obtenidas. De igual manera las puedo quitar. O puedo ir agregando. En este caso voy a tener mi indicador MIF, que bueno, aquí este indicador me va a indicar, bueno, si yo tuviera una señal por encima o justamente en lo que es este espectro, me indicaría que el material está entrando en resonancia. Y bueno, aquí tengo un círculo de resonancias, que bueno, en este momento como no llegamos a esas frecuencias, nos está diciendo que no tiene ningún pico de resonancia, no encuentro ningún pico de resonancia. Y bueno, este también lo podemos ir seleccionando de acuerdo a los golpes que dimos. Y bueno, aquí todos me van a decir que no hay ningún pico de resonancia. Ahora, si nosotros quisiéramos exportar, nos podemos ir a la parte de análisis. Y bueno, aquí vamos a tener toda la prueba grabada. Todos los datos igual ya están grabados. Y para exportar, aquí tenemos, lo podemos exportar igual a UNV. O si queremos sacar las funciones de transferencia, lo podemos hacer directamente desde Excel. Y bueno, seleccionar los canales que nosotros quisiéramos analizar más a detalle. Y bueno, aquí ya nosotros, si yo le doy en Export, en automático me va a generar un archivo con el nombre de la prueba y voy a tener todos los datos que se estuvieron obteniendo durante la prueba que estuvimos corriendo. Me puedo regresar a la parte de análisis, perdón. Me puedo regresar aquí a la parte de análisis. Y bueno, aquí tengo de nuevo mis resultados. Y voy a poder estar visualizando lo que grabamos. De igual manera, aquí podemos agregar y analizar los datos que sean de nuestro interés. De momento, eso es a grandes rasgos lo que es el módulo de análisis modal, pero si tuvieran alguna aplicación en específico o alguna pregunta, con mucho gusto estamos para apoyarlos y responder dudas. Muchas gracias, Andrea. Carla, por aquí tenemos algunos comentarios por parte de algunos ingenieros. Me gustaría comentar.
Bueno, en principio, el ingeniero Barbosa comenta que sería más ilustrativo si se presentara la aplicación práctica contra los pasos de configuración. Ok, muchas gracias por sus comentarios, ingeniero Barbosa, para tomarlo en consideración en nuestra presentación. Por aquí también preguntan, para análisis modal con Shaker, ¿es recomendable el estimador FRF H1 o H2? Tenemos esta respuesta, Andrea. No, de hecho lo podemos revisar con nuestro equipo de aplicaciones, que es lo más recomendable con un shaker. Bueno, para el análisis con un shaker. Perfecto. Entonces, por aquí tenemos pendiente la respuesta para el ingeniero Nicolás. En breve se la estaremos haciendo llegar una vez que tengamos la información correcta. Y bueno, aquí se aclaró una parte del convertidor a UNB. Ya se han compartido los links a través del chat para que se pueda llevar a cabo a través de Carla. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿los acelerómetros utilizados y el martillo pueden ser de cualquier marca o deben comprarse a Diusoft? Efectivamente, como está respondido de igual manera, no son sensores exclusivos de la marca Diusoft. De hecho, Diusoft no fabrica los sensores, fabrica los sistemas de adquisición de datos y estos pueden leer cualquier tipo de sensor, prácticamente, de los que hay en el mercado. En CITEC nosotros representamos a la marca Dytran de Estados Unidos para poder proveerles de sensores como los acelerómetros, sensores de fuerza, martillos de impulso modal, cabezas de impedancia, etcétera. Pero es libre para la lectura de cualquier marca y cualquier tipo de sensor. Dice por aquí, tienen representación en Colombia de Diusoft. Me parece que sí hay algún representante. Por ahí Carla tendrá más información y se la puede estar haciendo llegar, ingeniero Álvaro. Y bueno, los sensores les podemos proveer desde aquí de México directamente los que requiera. Podemos hacer este envío desde acá para Colombia, si usted lo requiere. Ok. De igual manera, el ingeniero Álvaro comenta que le hubiese gustado ver la excitación de una frecuencia natural. Ok, para considerarlo también, Andrea, por ahí. Se pueden identificar frecuencias naturales en ejes de equipos rotativos, bombas, turbinas para la identificación de velocidades críticas. ¿Esto se puede hacer? Sí, tal vez me suena que es algo como un análisis ODS. Yo creo que sí podríamos tener al alcance, pero igual lo podemos confirmar. Yo creo que ahí más que nada se necesitaría tener un poco más de detalles de la prueba. De acuerdo. Sí, nos ponemos en contacto con el ingeniero Álvaro para hacer una demo más específica. De igual manera, tomando en cuenta los parámetros de prueba con el que cuento actualmente y enfocarnos en la aplicación que requiere desarrollar. Esto también es extensivo para todos ustedes. Si tienen alguna aplicación específica, algo que se relacione con el tema, con el eje central que vimos el día de hoy, lo podemos ver de manera particular, ya que, bueno, el análisis modal y todas las vertientes que pueden salir de esto, pues son muchísimas y pues a todas podemos atender sin ningún inconveniente. El ingeniero Nicolás comenta que, bueno, es de Baritec, de Diusoft Chile.
agradece la presentación y nos comparte una prueba que hizo en un disco de freno que también puede servir como demostración aquí para su referencia. Muchísimas gracias por la aportación, ingeniero Nicolás. Esperamos vernos pronto de nuevo en Eslovenia para la conferencia de medición allá en Dusoft. El ingeniero Fernando comenta: una vez capturados los golpes iniciales, se pueden reproducir de manera síncrona para obtener una respuesta compuesta del objeto bajo prueba. A ver, repito la pregunta. Una vez capturados los golpes iniciales, se pueden reproducir de manera síncrona para obtener una respuesta compuesta del objeto bajo prueba. O sea, ¿se refiere a si se puede reproducir nuevamente la medición que se obtuvo? Por aquí estamos esperando la respuesta por parte del ingeniero. Por aquí puedo reproducir las mediciones al mismo tiempo y ver su efecto en el objeto bajo prueba. Es decir, compilar los golpes que se generaron en todo el sistema y reproducirlos al mismo tiempo. ¿Eso se puede hacer, Andrea? Pues hasta el momento no hemos tenido algún caso o requerimiento parecido, pero no sé, tal vez, no sé si Dusoft tenga algún caso de estudio o algo que haya sido así para, pues todos los golpes, al final sumar las fuerzas. Bueno, como tal, yo creo que ahí se basa más en, bueno, no sé, sí, yo creo que tendrían que, no sé qué aplicación quisiera desarrollar o qué objeto a prueba es el que va a estar, pues, sometiendo a esos golpes. Podríamos revisar la aplicación, porque si habla de realizar una sumatoria de varios golpes, me imagino que realizando un postprocesamiento quizás podría resultar, pero bueno, como Andrea lo mencionó, hasta el momento creo que no tenemos alguna aplicación donde se haya solicitado
como tal esta cuestión, pero también se puede validar. Claro, muchas gracias. Nos estaremos poniendo en contacto con el ingeniero Barbosa para ahondar más en este tema, en conjunto con nuestro departamento técnico y ver la estructura a la que quiere aplicar este proceso. Sin duda lo podemos desarrollar. Por aquí, con todo gusto, ingeniero Boris está interesado en aplicar este tema en maquinaria rotativa. Nos comparte por ahí su correo electrónico para que lo estemos asesorando. Con todo gusto le compartimos más información en el correo y si gusta podemos agendar una llamada de igual manera. ¿Hay preguntas adicionales sobre este tema? Bueno, pues agradecemos mucho el enriquecimiento que nos han otorgado a través del chat, con sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones y su interés en este tema. Por último, el ingeniero Nicolás agradece al equipo y la presentación y también espera volver a Eslovenia y seguir aprendiendo de Diusoft. Muy bien, pues sí, es un tema muy amplio, son temas que pues pueden ocupar más tiempo que un webinar de 1 hora. Vamos a seguir generándolos. Si ustedes están interesados en ver algún tema en particular con este software, por favor no duden en hacérnoslo saber. Nosotros podemos programarlo y pues todo esto está dirigido especialmente para ustedes, para que pues sigamos aprendiendo en conjunto y podamos desarrollar y sacarle el mayor potencial a nuestros sistemas de adquisición de datos. Nuevamente agradecemos mucho su participación. Les comento de igual manera que el día de mañana a la misma hora, a las 11 a.m., estaremos teniendo nuestro último webinar de la semana, titulado Cómo generar un perfil de vibración random. Esto va a ser a través de nuestra marca representada Vibration Research y bueno, esperamos que sea de su interés de igual manera. Los registros son totalmente gratuitos y extensivos para su equipo de trabajo. Ahí les estaremos compartiendo también los seminarios que tendremos para el siguiente mes y así sucesivamente. Si no hay nada adicional, pues muchas gracias, ingenieras, Carla, Andrea, y gracias a todos. Que sigan teniendo un excelente día. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.